Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludamos en nombre de Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en nuestras diferentes actividades en relación al mes de la Reforma, hoy día estamos ya cerrando estas actividades con un taller sumamente importante, con un tema que es bastante relevante, siendo que la persona y la obra de Cristo son el eje central de nuestra fe, y este tema es la teología bíblica de los oficios de Jesús. Este taller, este tema será impartido por el pastor Taylor, que es pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Voy a darle parte, pastor, agradeciéndole por este tiempo que nos permite tenerlo y que el Señor pueda guiarlo en esta oportunidad. Adelante, pastor Taylor. Listo, mi hermano. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este estudio. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas, para sus ministerios y su amor por Cristo. Siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, debe llevarnos a amar más a Cristo, amarle más, entendiendo mejor su obra y queriendo imitarle también en nuestras propias vidas. Mis hermanos, quiero empezar pensando de esta idea de los oficios de Cristo. Y quiero leer la afirmación de nuestra confesión de fe, la segunda confesión de Londres de 1689. Resume muy bien y muy prácticamente esa enseñanza de los tres oficios de Cristo. Dice así en el capítulo 8, párrafos 9 y 10. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. No puede ser transferido de él a ningún otro, ni en su totalidad, ni en parte alguna. Este número y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. Para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él, y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio para convencernos, someternos, atraernos, subyugarnos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Entonces, mis hermanos, en esta afirmación vemos esos tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y cuando consideramos una teología bíblica de estos tres oficios, ¿qué queremos decir con eso? Pues una de las cosas más importantes de la teología bíblica es apreciar el desarrollo, apreciar la manera en que la Biblia se va desarrollando desde el inicio. Y el punto es, cuando llegamos a la afirmación del Nuevo Testamento, de Cristo como el rey sobre el trono de David, como ese sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, o el profeta como Moisés en Hechos capítulo 3. Todo eso son afirmaciones que vienen de la nada, que surgen del aire, sino son cosas que tienen raíces desde el libro de Génesis. Todo el Antiguo Testamento está contribuyendo a estas ideas de la idea de los oficios, de cómo sirve profetas, sacerdotes y reyes, por qué son necesarios profetas, sacerdotes y reyes, y como Cristo, el Mesías prometido, es aquel profeta, sacerdote y rey que resuelve nuestro problema de la maldición de la caída y nuestra separación por nuestros pecados de Dios. Entonces, mis hermanos, queremos considerar ese desarrollo el día de hoy. Quizás incluso vamos a enfocarnos más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pero quiero mostrar la teología bíblica, ese trasfondo de la historia redentora desde Génesis 1 y cómo eso nos prepara para ver nuestra necesidad de esos tres oficios y cómo presenta al Mesías prometido como un profeta, sacerdote y rey. Entonces, el primer punto que quiero hacer es considerar el jardín del Edén como el lugar del primer profeta, sacerdote y rey. Y vemos esto en algunos textos clave. En primer lugar, lo vemos en Génesis capítulo 1 y la creación del hombre.
En capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese texto es clave para este entendimiento de Cristo. Pero estamos hablando de Adán, el primer Adán, pero eso nos está preparando para la venida del segundo Adán. En esta formación vemos una doctrina gloriosa que es clave para entender quién es el hombre, quiénes somos nosotros, quiénes son los bebés que nacen en nuestra casa. Son criados a imagen de Dios. Ese texto dice, imagen y semejanza de Dios. Y eso es una idea que no quiero separar esas dos ideas de imagen y semejanza, sino que son perspectivas diferentes de esa relación entre Dios y el hombre. El hombre es la imagen de Dios, representa a Dios. Él es el modelo y Dios es el gran modelo y el hombre es la copia de ese modelo. El hombre, delante de la creación, delante del mundo, refleja la gloria y la imagen de Dios. Entonces, hay una idea de mediación aquí. Adán media la apariencia, la forma de carácter de Dios a las otras criaturas. Él debe ser ese reflejo de su creador, siendo creado a su imagen. Y eso toma algunas partes clave. En este capítulo 1 sabemos todos que es la historia de la creación y cómo Dios ha creado y ha llenado, dando forma y llenando todas las partes que Él ha ordenado. Y ahora entrega al hombre ese trabajo. No es que el hombre pueda crear de la nada, ex nihilo, solo Dios puede hacer eso, pero ahora el hombre continúa esa obra por dar nombre, por ejercer dominio, por llenar, por proveer vida y bendición a toda la creación. El hombre debe traer esa bendición divina y bendecir con ella a toda la creación. Entonces, Adán aquí es un mediador de la bendición divina. Y siendo imagen, siendo semejanza, ejerce esos tres oficios. Y quiero presentar cómo y por qué creo eso. Y no estoy solo en esto, muchos otros comentaristas han visto esa verdad en la historia de Génesis 1 a 3. En primer lugar, quizás el oficio más obvio aquí de Adán es su rol como rey. Vemos esa idea como rey en ese lenguaje. Ejerza dominio, que ejerza dominio. Sojuzgar la tierra, dice Dios. Entonces vemos lenguaje que en otra parte de la Biblia se conecta con el oficio real, que los hombres deben ejercer dominio, deben reinar sobre la creación, las otras criaturas. Otra manera en que vemos esta idea es de la cultura, el contexto cultural e histórico. En el tiempo del Oriente Próximo Antiguo, muchas otras culturas usaban ese lenguaje de imagen divina para hablar de sus reyes. En Egipto, por ejemplo, Faraón era la imagen de Dios. Era un representante divino sobre su reino. Reflejaba su gloria, reflejaba su autoridad, reflejaba su poder delante de todos los egipcios. Y algo parecido sucede en Mesopotamia y otros reyes de Babilonia y ese lugar. Usaban ese lenguaje de cómo los reyes representan a Dios. Entonces, la Biblia misma usa ese lenguaje de ejercer dominio y la cultura usaba esta idea de imagen de un Dios para hablar de la gloria y el resplandor de los reyes. Entonces, solo son algunos argumentos porque quiero presentarles muchas cosas y darles algunos inicios en ese estudio para que ustedes puedan ir también profundizando más. Pero vemos en esto que Adán es un rey, es un vicerregente con Dios. Debe ejercer dominio
como imagen de Dios, de parte de Dios y para la bendición de la creación. En segundo lugar, Adán sirve como un sacerdote, como un sacerdote. Y eso es quizás un poco más difícil de ver aquí en el texto, pero debemos notar algunas semejanzas. Luego, en la Biblia, vemos la idea de la presencia divina. Y es un tema muy importante de la teología bíblica, como Dios busca morar con su pueblo. En pacto, Dios dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo y yo voy a morar en medio de ti, en medio de mi pueblo. Y ese lenguaje, esa fórmula, es la fórmula preciosa de la Biblia y del pacto. Dios es nuestro, nosotros somos suyos y Él mora en nosotros. Y la primera manifestación de eso que vemos en el pacto mosaico es el tabernáculo, donde Dios moraba en el tabernáculo. Pero cuando vemos las descripciones del tabernáculo, son muy parecidas a descripciones e imágenes que vemos conectadas con el jardín del Edén. El jardín del Edén, aquí en capítulo 2, es descrito de algunas maneras muy preciosas. En versículo 8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, ese es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. En estas descripciones vemos varias imágenes interesantes. Describe el Edén hacia el oriente. Habla de un río que fluye de este lugar. Menciona de la nada, parece, oro y bedelio y ónice y algunas joyas preciosas. Describe los frutos y los árboles. Habla de este lenguaje de la bendición de Dios. El jardín del Edén llega a ser una imagen de la presencia divina, de la bendición divina, con todos sus frutos, con toda la lluvia, las bendiciones, todo lo que uno pudiera querer comer, la bendición de los ríos, incluso esa bendición de los ríos va y llena toda la tierra, hasta Egipto, en Cus, y de ahí Tigris, Éufrates, llenando toda la tierra. Además, vemos en el tabernáculo esas mismas imágenes. En todas las partes de tabernáculos, las cortinas, los velos, había entretejido en cada cortina imágenes de frutos, de árboles. Todo estaba cubierto de oro y de joyas preciosas como el arca del pacto. Había también algunos otros símbolos de que habría hacia el oriente, hacia el resplandor del sol, como también se menciona aquí. Pero hay otras cosas en el contexto de Génesis 2 y 3 que nos ayuda a ver esto. Sobre todo en capítulo 3, vemos en versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y vemos aquí una imagen de Dios caminando en medio del huerto. Es un lenguaje muy interesante, parece una teofanía en que Dios aparece y aquí se ve paseando en el huerto. Interesantemente, esa es la misma palabra que se usa en otros textos en Levítico para describir la presencia de Dios en el tabernáculo, que Dios andaba y paseaba en medio del lugar santísimo del tabernáculo. Entonces vemos otra imagen y aquí explícitamente Dios estaba aquí en este huerto. Dios vino a ese lugar. Además, al final de la historia, cuando Adán y Eva pecan contra el Señor, reciben la maldición, esa maldición se manifiesta en que son expulsados de ese lugar. Expulsados. Y allí Dios pone un querubín para guardar el camino al árbol de la vida, para que los hombres no pudieran entrar libremente a este lugar santo. E interesantemente, en el arca del pacto,
en el templo sobre el arca del pacto, y en las cortinas y velos había querubines tejidos allí en las cortinas, que es ese símbolo de cuidado. Dios es santo y un pueblo pecador no puede entrar libremente a este lugar. Entonces, estamos viendo esas imágenes conectadas entre Edén y el tabernáculo y luego en el templo. Pero al mismo tiempo estamos viendo la necesidad de este oficio sacerdotal. Si Edén era un templo y Adán estaba puesto allí por Dios para cuidarlo, para cultivarlo, para trabajarlo, él es puesto como un sacerdote en el templo. Y hay una confirmación importante de esto en Ezequiel 28, que describe el huerto del Edén como la montaña de Dios, los santuarios de Dios. Incluso describe una figura allí en términos de sacerdote, con las vestiduras sacerdotales. Entonces vemos a Adán como rey, la imagen de Dios, quien ejerce dominio y quien sojuzga la tierra. Adán como sacerdote, aquel puesto sobre el huerto del Edén para cultivarlo, cuidarlo en ese lugar donde Dios paseaba, donde la presencia de Dios y la imagen de su bendición y vida eterna estaba, e incluso el lugar que Dios cerró con querubines cuando el hombre cae en su pecado. Pero también, mis hermanos, vemos a Adán como un profeta y vemos a él como un profeta y debemos entender qué es un profeta bíblicamente. Un profeta, bíblicamente, no es solo aquellos que hablan del futuro. El fin viene, como quizás uno aquí en la calle el día de hoy. Dice, pues Cristo viene pronto, prepárense, y anuncia el terror, anuncia el juicio y castigo. Sí, los profetas hacían eso, pero no es lo único que hacían. En esencia, los profetas representaban el pacto entre Dios y el pueblo. Y como representantes pactuales, o en un sentido mediadores del mensaje divino, ellos anunciaban las palabras de Dios, voceros de Dios, también llamaban a cuentas al pueblo. Entonces ellos estaban a cargo, responsables por la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios, los términos del pacto, era su responsabilidad asegurar que los miembros del pacto pudieran cumplir esos términos. Y vemos a Adán recibiendo esos términos en Génesis capítulo 2. Capítulo 2, 15 y 16. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, mis hermanos, vemos en esto, Dios le entrega a Adán específicamente las palabras del pacto, los términos, y era su responsabilidad preservar esas palabras, comunicarlas fielmente y asegurar que otros involucrados en ese pacto los guardaran. Entonces, Adán, rey, como la imagen de Dios quien ejerce dominio. Adán, sacerdote, como aquel puesto para cuidar y cultivar el templo de donde Dios puso su presencia en el huerto del Edén. Y Adán como sacerdote, en profeta, en que él tiene las palabras del pacto y es el responsable por comunicarlas a las próximas generaciones y a su esposa en primer lugar. Pero mis hermanos, no es solamente importante entender que Adán era un tipo de Cristo, que ejercía esos oficios, pero también Adán es importante porque es el inicio de por qué Cristo tiene esos oficios empieza. Cristo viene como rey, sacerdote y profeta, porque Adán, teniendo esos oficios, falló. Adán no cumplió su deber. Vemos esto obviamente en el capítulo 3, el texto que todos hemos leído mucho. Pero en ese texto, en Génesis 3, vemos que Adán falla como rey. Y él falla como rey porque Dios le había dado autoridad sobre todas las bestias del campo. Eso era el lenguaje usado en Génesis capítulo 1. Pero aquí dice en Génesis 3, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho.
Entonces, es algo muy interesante. Lo describe como una bestia del campo. Una de esas mismas bestias que Dios había puesto bajo la autoridad de Adán. Pero aquí vemos a Adán sometiéndose, escuchando el engaño, las mentiras de Satanás. Y no solo a Adán y le echamos toda la culpa a él, sino la intención es vernos a nosotros mismos en ese texto también. Porque él es Adán, la humanidad. Eso es lo que significa su nombre. Entonces debemos ver a nosotros mismos en él, porque sí es nuestro primer padre y todos hemos caído en Adán, como dice Romanos 5. Ok, entonces, recibe autoridad real sobre las bestias del campo, pero aquí se somete a una bestia del campo. Es un sacerdote en el templo, pero la serpiente es descrita en Levítico 11 y otros textos que describen las leyes dietéticas como un animal inmundo. Y es algo que en el Pentateuco, como un todo, debemos leer Génesis a Deuteronomio como un todo. Y en ese estudio, al ver la serpiente, luego Levítico, y verlo aquí, nos debemos conectar esas dos apariencias y ver, mira, este animal inmundo vino y trajo cierta profanación al templo, sobre todo a través del pecado. Y por esto, Adán fue expulsado del templo, de ese símbolo del templo en el huerto del Edén. Entonces, falla como rey, falla como sacerdote y falla como profeta, en que deja que la palabra de Dios sea no simplemente torcida, sino completamente negada. Empieza torciendo la palabra un poco, pero de ahí completamente niega la palabra del Señor, diciendo, no morirás. Pero Dios sabe que que al momento en que comes ese árbol vas a ser como Él. Entonces, no simplemente niega la palabra de Dios, sino la corrompe y la convierte en algo malvado, algo con una mala intención para hacerle daño al hombre y guardar algo para sí que no quiere compartir con el hombre. Cuando la intención divina original es, mira, yo te he dado todos los árboles. El énfasis de Dios es su generosidad, pero el engaño de Satanás le lleva a ver esa única cosa que no tenía y deja pervertir toda la palabra de Dios, toda su relación íntima con Dios, todo su pacto debido a este engaño. Entonces, Adán es el primer rey, profeta y sacerdote. Pero tristemente, él falla. Él falla. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo Adán. Necesitamos un nuevo Adán. Y podemos ver que Dios en ese texto da una promesa de un nuevo Adán, en esa simiente de la mujer. En Génesis 3:15 vemos un texto clave. Un texto clave, uno, porque en la historia de la interpretación es un texto muy importante, pero también incluso en la propia estructura del capítulo es importante. Vemos al principio de esa sección, en versículo 8, la presencia de Dios. Dios viene. Y al final de la sección, al final del capítulo, vemos que son expulsados de la presencia de Dios. De allí, Dios habla con el hombre. Dios habla con el hombre. De allí habla con la mujer. Y de ahí habla con la serpiente. Y de ahí da la maldición de la mujer. Y de ahí la maldición del hombre. Entonces, noten esa estructura. Hombre, mujer, serpiente, mujer, hombre. Es una estructura quiástica. Empieza con el hombre, termina con el hombre. De ahí tiene la mujer y de ahí la mujer en el segundo lugar. Y de ahí en el centro es esta maldición en contra de la serpiente. La maldición en contra de la serpiente. Y en esta maldición tenemos una imagen muy preciosa. Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En ese texto, mis hermanos, vemos una imagen preciosa de una conquista venidera, una conquista real, en que esa simiente de la mujer va a venir y va a librar a los cautivos, librar a aquellos sometidos a Satanás
librarlos a través de aplastar su cabeza y hacerlo comer el polvo. Como esa imagen de poner la cabeza del enemigo en el polvo, poner su pie sobre su cuello y aplastar su cabeza. Esa es una imagen de un rey. Enemistad, una hostilidad entre dos fuerzas enemigas, dos ejércitos. Y la simiente de la mujer es ese gran capitán que lidera y conquista a la serpiente. Pero al conquistar esa serpiente, la idea es que él está deshaciendo lo que Adán hizo. Entonces, él va a través de esto a hacer lo que Adán debería haber hecho. Adán debería haber purificado el lugar y echado fuera esa serpiente inmunda. Pero eso es lo que este simiente de la mujer va a hacer. Como un buen sumo sacerdote, él va a purificar el templo, sacar al enemigo que ha traído la inmundicia y llevado a la expulsión de la tierra. Eso es una interpretación que me ayudó el hermano Kevin Chen en su libro La visión mesiánica del Pentateuco. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte vemos a Adán como el prototipo del Mesías. El prototipo, pero también aquel que nos muestra la necesidad del Mesías. Es en él que vemos cómo debe ser, pero también por qué es necesario. Va a ser una nueva creación, en que el hombre, a imagen de Dios, el Hijo de Dios verdadero, va a venir y reinar, traer bendición y vida eterna, mediar la presencia de Dios a su pueblo y guardar perfectamente la palabra de Dios y su pacto. Y eso vemos en Cristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, a lo largo del Pentateuco vemos varias otras imágenes así, varios otros Adanes. La tipología es una parte clave de la teología bíblica. Considerar esos patrones bíblicos. No simplemente ver correspondencias analógicas, eso sí, pero ver que a veces la Biblia usa patrones que se van repitiendo de generación en generación. Entonces vemos a Adán, pero de ahí un poco después vemos a Noé. Y Noé es puesto en una manera que nos recuerda de Adán. Es formado y su historia es narrada en base del patrón de Adán anteriormente. Entonces, en Noé vemos que el mundo ha sido contaminado, lleno de maldición. Y su padre, Lamec, cuando le engendra a Noé, dice, este hijo nos va a traer reposo de nuestras labores y nuestro trabajo por la tierra que Dios ha maldito. Entonces nos pone en ese contexto esperando ese simiente de la mujer que nos salva de la maldición, que nos salva de la caída y sus efectos en Adán. Y Noé lo hace en un sentido, pero no completamente. Sí trae juicio y salva un remanente justo, pero vuelve después y dice Dios que los corazones de los hombres siguen malvados, siguen con pecado. El problema continúa aún después del diluvio. Entonces, en esto vemos una obra de lo que llamo descreación. Cada vez que lo pongo en Word, me dice que no es una palabra, pero la idea es que la creación está, pero Dios ahora la vuelve a un estado anterior, a su estado antes de haber sido creado. Porque en Génesis 1:2, la creación dice que estaba cubierta de aguas. Las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. Y ahora en el diluvio, Dios hace lo mismo, ¿cierto? Con la tierra seca, de ahí envía el diluvio y trae aguas de nuevo. Vuelve a ese estado en Génesis 1:2, pero con una salvación de un remanente. Y de ahí vemos una nueva creación, que ese mundo lleno de aguas ahora se va resecando y retrocediendo. Y las aguas se dividen de la tierra seca, como pasó en el tercer día de la creación. Entonces vemos a Noé en esta nueva creación, volviendo y asentándose, él y su barco y su familia, sobre una montaña, algo parecida a la imagen del Edén. Y de ahí él planta una viña, ahí también como el huerto del Edén. Y en ese lugar Dios le da una comisión de fructificarse y llenar la tierra. Y
sojuzgar la tierra. Repite la comisión de Adán. Entonces él ahora toma ese lugar como el rey. El nuevo Adán, ¿quién es un rey? ¿Quién es aquel a quien toda la creación debe temer? Aquel que debe asegurar la justicia cuando hay alguien que derrama la sangre de un hombre. También vemos a él como un sacerdote, porque lo que hace cuando sale del arca es, ¿qué? Ofrecer sacrificios. Incluso hace algo interesante, habla otra vez esa repetición de los animales limpios e inmundos. En un sentido bíblico, esa distinción es hecha en Moisés. Pero hay rasgos de eso aún antes. Noé hacía distinciones entre inmundo y limpio. Hizo un sacrificio de animales limpios, puros, delante del Señor. Y su sacrificio se levantó como un aroma agradable delante de Dios. Entonces es una imagen muy interesante que conecta a Noé con los levitas y los sacerdotes del libro de Levítico, que ofrecían esos mismos animales limpios y como un aroma agradable delante de Dios. Entonces Noé es un sacerdote. Además vemos a Noé como un profeta, aquel pregonador de justicia, como dice el libro de 2 de Pedro o 1 de Pedro capítulo 3, hablando de él en su justicia, en su generación, en que él anunciaba y advertía del juicio, lo mismo que los otros profetas iban a hacer. Allí vemos la idea más típica de un profeta, ¿cierto? Viene juicio, viene castigo divino, huyan de la ira venidera, como Juan el Bautista. Y eso es lo que hacía Noé. Allí él recibió el mensaje y él era el vocero divino para anunciar a su familia y a los demás seres humanos para que pudieran huir de la ira venidera. Pero tristemente, solo 8 almas fueron salvadas a través del agua en el arca. Entonces vemos un segundo ejemplo de un profeta, sacerdote, rey. Estamos viendo esto porque nos ayuda a ver el desarrollo. Cristo no es un mediador de esa manera de la nada, sino es algo que se va esperando desde el mismo inicio de la vida, de la Biblia, de la creación. Cuando Cristo viene, llega, como dice Pablo, en la plenitud del tiempo. En la plenitud del tiempo. Justo en medio del tiempo. Y toda la historia antes de él lo ha estado esperando. Desde la caída en Adán, estamos esperando aquella simiente de la mujer que nos salva de nuestra caída, nos salva de la maldición divina, nos restaura a Dios como nuestro profeta, sacerdote y rey. Otro ejemplo de esto en el libro de Génesis es Abraham. Abraham es un rey, profeta y sacerdote. Es interesante pensar en esto, pero hay muchos detalles. Solo quiero decir, les animo a seguir estudiando esas ideas. He tratado de dar algunos ejemplos y rasgos donde podemos ver esos oficios en esas figuras. Pero vaya a estudiarlo más. Hay aún más detalle, aún más consideraciones que nos pueden ir confirmando esas afirmaciones. Pero por tiempo, quiero solo darles algunas ideas para que puedan tomarlas en cuenta. En Abraham vemos en algunos textos, por ejemplo, capítulo 20, cuando está con Abimelech, a Dios dice que él es un profeta. Le dice que es un profeta. Pero la parte clave que quiero mostrar es una estructura literaria importante en el libro de Génesis. La historia de Abraham está llena de historias dobles. Algunos en la crítica histórica dicen que eso es varias fuentes compuestas al azar y a veces fue la misma historia pero de otras maneras y con otros detalles. No creemos eso. Pero cuando hay repetición, estamos viendo algo de intencionalidad. El autor no por accidente puso la misma historia en 2 formas diferentes, sino hay cierta intencionalidad que debemos notar, debemos considerar. Y la historia de Abraham está llena de esas historias dobles. Por ejemplo, 2 veces tiene que huir de la tierra por una hambruna donde su esposa es tomada, miente acerca de su esposa
y termina saliendo con ciertos despojos y bendiciones. Pasa en Génesis 12 y de ahí luego en Génesis 20. Vemos también varias otras historias de su interacción con los de la tierra que son parecidas. Pero dos historias paralelas que son importantes tienen que ver con su interacción con Lot. Lot, su sobrino. Lot viene con él desde Ur y al principio van bien, pero van multiplicando, siendo bendecidos por Dios y deciden dividirse. Lot toma la mejor parte de la tierra y Abraham toma la otra parte, esperando la herencia verdadera que Dios le había prometido. Pero en capítulo 14 y en capítulo 18 y 19, Lot se encuentra en problemas. En las dos historias, Lot está en necesidad. Y eso es algo interesante. Dos historias donde vemos a Lot, el sobrino, en grandes problemas, en peligro de perder su vida. Y vemos a Abraham como aquel que interviene para su salvación. Y lo hace como rey y como profeta sacerdote en las dos historias. Entonces, a eso quiero mostrarles. En capítulo 14, Sodoma y Gomorra y las otras ciudades alrededor, circunvecinas, han sido conquistadas por reyes de Mesopotamia. Y Lot es llevado cautivo. Es llevado cautivo. Entonces, alguien huye y va y le avisa a Abraham diciendo, Abraham, tu sobrino está llevado cautivo. Entonces, él va con su ejército. Hay un beduino, un señor nómada que vivía allí en la tierra, tenía su propio ejército. Eso es algo un poco raro. Pero llevaba su ejército de 318 hombres y va a conquistar esos reyes. Entonces va y él gana la victoria como un rey, como un guerrero, como los otros reyes conquistaban. Ahora vemos a Abraham saliendo a conquistar y poder librar a los cautivos de su esclavitud. Algo muy parecido a lo que luego va a pasar con el Éxodo. Abraham es aquí un tipo del Éxodo, en que va y libra a los cautivos de su esclavitud a través de su fuerza militar. Como Dios, el guerrero fuerte de Éxodo 15, va y salva a los esclavos de Egipto. Entonces, Abraham es el gran rey en capítulo 14, aquel conquistador quien salva a su pueblo de su esclavitud. Pero de ahí luego, en capítulo 18, vemos a Lot en peligro de nuevo. Esta vez no es una nación enemiga que viene en contra de Sodoma y Gomorra, es Dios. Dios viene en contra de Sodoma y Gomorra. Y Lot va a ser destruido. Entonces, Dios le da una misericordia a Abraham. Le da una misericordia y viene y le revela el plan. Le revela el plan. Dice, si yo voy a ser una gran nación de Abraham, ¿por qué no le voy a dar ese detalle? Entonces vemos a Abraham como un profeta ahí, como aquel que conoce los planes de Dios, a quien Dios revela sus intenciones y sus planes. Algo único. No es que Dios revelaba esas cosas a cualquier persona, sino era un profeta. Pero también vemos que cuando lleguen los señores, a los tres forasteros que vienen a la casa de Abraham, antes de darse cuenta de que uno es el Señor y los otros son ángeles, él dice, manda a cocinar un animal y hacer algunas tortas. Y las tortas que hace son parecidas a las ofrendas de grano luego en el libro de Levítico. Algo parecido a Abraham ejerciendo un oficio sacerdotal. Pero la idea de su sacerdocio quiero señalar en capítulo 10, luego, cuando está intercediendo. Entonces, Dios le revela el plan y Abraham empieza a interceder. Dice, ¿cómo puedes matar a los justos con los injustos? No es justo. Yo sé que el Dios de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Y no es justo que Él destruya de igual manera, sin hacer distinción entre justos e injustos. Entonces está intercediendo porque Él sabía que Lot estaba ahí. Él sabía que Lot estaba ahí. Y si Dios no hacía esa distinción, su sobrino iba a morir. Su sobrino y su familia. Entonces, él intercede por Lot.
Él intercede con lenguaje parecido a Moisés, luego intercediendo por el pueblo de Israel en Éxodo 32 o en Números 14, en que está intercediendo, clamando a Dios a tener misericordia de este pueblo. Incluso Dios está dispuesto a hacerlo por causa de Abraham, a tener misericordia de toda la ciudad. Sí, solo hay hasta 10 justos. Pero tristemente no había, solo había Lot. Entonces Dios salva a Lot de nuevo. Dios lo salvó de la cautividad debido a Abraham, a través de Abraham como rey, pero ahora salva a Lot del juicio divino porque Abraham actúa como un profeta y sacerdote que conoce los planes íntimos de Dios y en base de eso intercede por el pueblo. Entonces es algo interesante ver esa conexión. Los dos tienen que ver con Lot. Entonces estamos ya entrenados a conectar las dos historias porque son paralelos. Y de ahí vemos a Abraham salvando en las dos historias, salvando como rey y salvando como un sacerdote que intercede y un profeta quien conoce los planes íntimos de Dios. Esto es algo muy interesante. Otra figura que debemos considerar en esto es a Moisés. Moisés también ocupa estos tres oficios. Solo voy a dejarles con esa idea porque hay mucho más que considerar y tenemos que ir corriendo, pero quiero mostrarles algunos otros textos que son importantes. Cuando pensamos de la idea de rey, debemos tomar en cuenta que el Pentateuco tiene una esperanza para la venida de un rey y de un profeta y un sacerdote. Pero quiero señalar específicamente esas dos ideas de rey y profeta aquí en el Pentateuco. La idea de un rey es algo que aparece en muchos textos. Por ejemplo, en las promesas que Dios da a Abraham. Dice que de ti saldrán reyes. De ti saldrán reyes. En Génesis 17:6 y también lo veo en 17:16 y Génesis 35, versículo 11. Además, esa idea de los reyes que salen de Abraham luego es conectado específicamente con Judá. Judá, el cuarto hijo de Jacob. Y lo dice de una manera muy importante que todos nosotros conocemos el nombre de Cristo, el león de Judá, pero eso viene de ese texto y es una promesa de un rey. En Génesis 49, al versículo 8, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, o como león, ¿a quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, mis hermanos, vemos aquí varias imágenes de la realeza. Dice, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Habla de este hijo de Judá como un conquistador de los enemigos. Aquel que recibe la adoración incluso de sus hermanos. Es algo interesante. Dice, te alabarán tus hermanos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Eso es muy interesante porque es un juego de palabras. Judá significa alabanza. Y dice aquí que te alabarán te alabarán tus hermanos. Pero esa es la segunda vez que el libro de Génesis hace un juego de palabras en el nombre de Judá. Lo primero viene en Génesis 29, cuando nace. Y es el cuarto hijo. Y Lea dice, ahora yo alabaré a Jehová. Alabaré a Jehová por ese hijo que ha nacido, Judá. Entonces, la primera vez está alabando a Jehová. Pero ahora los hermanos están alabando a Judá. Entonces, es un cambio muy, muy llamativo. Y aquí dice, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Luego usa la imagen del cetro
y el gobernante. El cetro y el gobernante y aquel a quien se le debe la obediencia de los pueblos. Entonces vemos claramente la imagen de un rey prometido. Un rey prometido. Pero incluso esa idea de se inclinarán a ti los hijos de tu padre, debemos conectar con otros textos. Porque no es la primera vez que se ha usado ese lenguaje. En Génesis 27, versículo 29. Eso es lo que Dios mismo dice a, a Jacob. Pues Isaac bendiciendo de parte de Dios a Jacob. Dice, Dios te dé pues, Génesis 27, 28 y 29. Dios te dé pues del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, de abundancia de grano y de mosto, las bendiciones de la tierra como en un nuevo Edén. Y dice, sírvente pueblos, póstrense ante ti naciones, que tú seas Señor de tus hermanos, y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Interesantemente, ese lenguaje es usado de Jacob, el menor que recibe servicio del mayor. Pero eso parece ser un patrón para su hijo Judá, quien llega a ser el líder de la familia, aunque él es el cuarto nacido, y del hijo de Judá también. El hijo de Judá, quien llega a recibir la adoración y el servicio de sus hermanos. Interesantemente, solo para mencionarlo, es el mismo lenguaje usado de José. José es un tipo de ese hijo de Judá, quien recibe la adoración de sus hermanos. Las estrellas y el sol y la luna se postran delante de él. Las eras o las espigas se doblan delante de él, ahí en sus visiones. Y es una imagen parecida a lo que usa aquí para hablar de ese león de Judá. Ok, entonces hemos visto a Adán, hemos visto a Noé, hemos visto a Abraham y ahora estamos viendo algunas otras partes del Pentateuco que hablan de la venida futura de un rey. Otro texto clave es Números 24. Números 24 y 23 son dos textos muy importantes para entender la teología del Pentateuco. Y hablan de los oráculos de Balaam. Los oráculos de Balaam es el profeta que viene para maldecir a Israel. Viene a maldecir a Israel, pero Dios convierte su maldición en bendición. Y esa bendición consiste en promesas de un rey, en el tercer y cuarto oráculo. Noten ese lenguaje, en Números 24, versículo 3 y adelante. Comenzando su profecía, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. ¿De dónde vienen esas imágenes? Son imágenes de un nuevo Edén, describiendo a Israel como un Edén. Agua correrá de sus bardes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Interesante, ¿cierto? Aquí hablando del pueblo de Israel siendo sacados de Egipto. No tenían rey en ese momento. No tenían un oficio real. No habían llegado a la tierra prometida todavía. Van a esperar unos 400 años más para eso. Pero hay aquí la referencia a un rey que viene de Israel, que va a ser exaltado, un rey que va a destruir a todos sus enemigos, un rey que se agazapa y se echa como león. El mismo lenguaje, una cita de Génesis 49, versículos 9 y 10.
E incluso ese rey prometido está conectado con la bendición abrahámica, cuando dice, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces, mis hermanos, vemos a lo largo del Pentateuco, podemos señalar muchos otros pasajes, pero esos son algunos pasajes clave que siempre hay que tener en cuenta en nuestro estudio de este tema. Dios ha prometido un rey. Moisés esperaba a un rey. Todos los que vienen después de él esperan a un rey. Y Cristo ha venido. Su nombre es Jesucristo. Él es el rey que nosotros esperábamos. Él es el rey de quien Moisés escribió, según Juan capítulo 5. Entonces, mis hermanos, consideremos ahora ese otro detalle. También el Pentateuco espera un profeta, un profeta específico. Y ese profeta viene en Deuteronomio 18, otra promesa. En Deuteronomio 18 vemos este lenguaje, versículo 14 y adelante. Perdón, 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver ese gran fuego, no sea que muera. El Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, mis hermanos, en este texto vemos a Moisés como un tipo. ¿Qué es un tipo? Es un patrón por el cual Dios revela sus planes futuros a través de personas, eventos, instituciones pasadas. Entonces aquí dice, en el futuro, Dios va a levantar un profeta como yo, como Moisés. Entonces dice, ¿cómo soy yo? Así va a ser el profeta futuro. Eso es tipología. Pero aquí no es solo el Nuevo Testamento que lo identifica en Hechos 3:24, pero también Moisés mismo lo dice. El Señor te va a levantar un profeta como yo. Y es algo interesante que esta necesidad de un profeta viene específicamente en necesidad de un mediador. La necesidad de un mediador. Porque dice, esto es conforme a lo que ustedes dijeron cuando Dios habló en el día de la asamblea. Esa es una referencia a Éxodo capítulo 19 y 20. En Éxodo 19 y 20 es el día grandísimo, el día en que Dios iba a venir. Tenía que prepararse 3 días con anticipación. Y ahí Dios iba a venir y manifestarse a todo Israel. Iban a ver su gloria y escuchar su voz. Y al escuchar la gran trompeta, iban a subir al monte. Increíble, iban a ser un reino de sacerdotes. Ahí otra vez esa idea, reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes juntos. Pero cuando Dios viene, viene con truenos, oscuridad, fuego, estremecimiento de la tierra, porque Él es un Dios santísimo y ellos son pecadores. Son señales de juicio. Y al ver la gloria de Dios, los israelitas se mantienen a lo lejos. Se esconden en sus tiendas, según Éxodo 20, según Deuteronomio 5 y otros pasajes. Se esconden y dicen, Moisés, por favor, que Dios no hable a nosotros. Porque si Dios nos habla, vamos a morir. Escuchen ese lenguaje. No podemos entrar a la presencia de Dios porque somos pecadores y vamos a morir si vemos a Dios. Si incluso escuchamos su voz, moriremos. Entonces, que tú subas al monte por nosotros. Que tú subas al monte por nosotros. Que tú nos hables las palabras de Dios. Entonces, esa es una idea muy preciosa. Incluso, eso parece ser la idea. Dios está mostrándoles su necesidad de un mediador. Necesitan de Cristo.
porque no pueden entrar a la presencia de Dios en su propia persona, porque son pecadores. Son pecadores y lo que merecen en la presencia de Dios es pecado. Pero Dios pone un mediador. En primer lugar, pone al mediador Moisés, un tipo de aquel que ha de venir, que había de venir. Y Cristo, aquel profeta como Moisés, quien viene y trae ese acceso a la presencia divina, quien habla las palabras divinas y las escuchamos ahora sin temor. Ok, entonces mis hermanos, todos esos puntos podemos desarrollar mucho más. Podríamos haber 3 horas sobre el rey, 3 horas sobre el profeta, 3 horas sobre el sacerdote y mucho más incluso. Hay libros enteros sobre todos esos temas. Entonces, mis hermanos, vemos solo en el Pentateuco una esperanza por un rey, un profeta, un sacerdote. Aquel que intercede por nosotros, quien entra a la presencia de Dios en nuestro lugar, porque nosotros no podemos, porque hemos caído en Adán. Aquel que conquista a nuestro enemigo, bajo quien estamos en la caída. Necesitamos esa simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, aquel cetro que viene de Judá, aquel profeta como Moisés. Pero mis hermanos, hay un punto más que quiero hacer en esto, en cuanto al Antiguo Testamento. Hay muchos otros textos que conectan la idea de rey, de profeta, de sacerdote, y les animo a tomar esas ideas e ir buscando, prestar ojo cuando hay esas conexiones. Pero quiero volver y avanzar. Voy a conectar dos figuras. Y quiero presentarles a David. David es una figura importantísima. David, quizás uno podría decir que el Antiguo Testamento se trata de David. Él es la figura central en cuanto a la estructura canónica. También él es una de las figuras más mencionadas. Muchos de los profetas hablan de él. Entonces, David es bastante importante. Pero David en el libro de Samuel se presenta como un rey, profeta y sacerdote. David es un tipo de aquel Mesías que había de venir. Pero quiero señalar no simplemente que es un rey, porque la idea de David como rey es obvio, pero quiero enfatizar David como un sacerdote y específicamente un nuevo Melquisedec. David es un nuevo Melquisedec. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pues uno, hay que tomar en cuenta lo que hemos visto. Esa esperanza de un rey, profeta, sacerdote. Tener todo eso fresco. Y espero que sea así. Pero debemos notar una conexión importante entre Melquisedec y David. Melquisedec era Melech Sedec, el rey de justicia. Era rey de Salem, que es la ciudad de Jerusalén, mucho antes de que haya sido parte de Israel. Entonces, él era rey de Israel y aparece de la nada en esa historia de Abraham conquistando a los reyes de Mesopotamia, salvando a Lot. Melquisedec viene y bendice a Abraham. Le trae panes y vino y le bendice y Abraham le paga el diezmo de todos los despojos que él había recibido. Pero David es conectado con Melquisedec. Porque en 2 Samuel capítulo 5, David es coronado. Allí Dios toma a David de pastizar, de apacentar a las ovejas, a ser el príncipe sobre Israel. Y lo lleva a ser rey sobre Israel. Es coronado y lo primero que hace como rey es va a conquistar la ciudad impenetrable. La ciudad que nadie podía sitiar. E incluso se burlan de él diciendo, incluso si esa ciudad fuera llena de ciegos y mudos, no podías haberla conquistado. Burlándose de David. Pero David logra conquistar esa ciudad amurallada, esa ciudad protegida por montañas, esa ciudad elevada. Conquista la ciudad de Jerusalén. Entonces, inmediatamente pensamos
en Melquisedec, porque es la misma ciudad. Él era el rey ahí, ahora David. Él hace su palacio y su centro estatal allí en Jerusalén. Pero David quiere hacer otra cosa. David quiere ahora poner la presencia de Dios allí en Jerusalén. Entonces empieza un proceso de poder dar el arca, poner el arca del pacto en Jerusalén. Entonces manda y primero lo pone en un carrito, lo cual no es conforme a la ley, y termina que Usa muere. Entonces David dice, ¿cómo puedo dejar que el arca entre a mi ciudad? Voy a morir como Usa. Entonces, mis hermanos, vemos en esto que David deja el arca del pacto ahí en la casa de un amigo y él recibe grandes bendiciones. Entonces David dice, yo quiero que esa bendición pueda venir a mí. Entonces, de nuevo va y trae el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y esta vez, David recibe el arca con danzas, con alabanza, con cántico, con regocijo, y describe a David en ese texto como vestido de un efod de lino. Un efod de lino. Es un poco raro, pero un efod de lino es lo que llevaba el sumo sacerdote. Incluso en el libro de Samuel, describe el sumo sacerdocio así, como aquellos que llevaban el efod de lino. Y aquí David recibe la arca en su ciudad con un efod de lino. Y al recibir el arca, ¿qué hace David allí en 2 Samuel 6:17? Hace sacrificios, ofrece sacrificios y holocaustos en Jerusalén, en el mismo lugar donde Melquisedec antes había ofrecido sacrificio a Dios Altísimo, en la presencia de Dios. Y de ahí, después de eso, él bendice al pueblo en el nombre de Dios. Bendice al pueblo en el nombre de Dios. Entonces, Melquisedec, el rey sacerdote en Jerusalén, bendice a Abraham. David, el rey sacerdote de Jerusalén, bendice la simiente de Abraham. Y de allí, David les da regalos de pan, de tortas, a todos los que están ahí. Entonces, son tres imágenes conectadas con Melquisedec, un rey sacerdote en la ciudad de Jerusalén, ofreciendo sacrificios, bendiciendo al pueblo de Abraham en nombre de Dios y entregando pan. Entonces, muchas cosas que nos conectan con ese sacerdocio. Y de ahí, justo después de esto, viene el pacto davídico en 2 Samuel 7. Pero, mis hermanos, algo impresionante es que el pacto davídico no es principalmente en el trasfondo de la realeza de David. David no está preocupado por su reino, diciendo, oh Señor, que me pudieras dar un reino largo y grande y exitoso y que nadie me puede vencer. Dame fuerza militar. Sino David está diciendo, yo voy a edificar la casa de Dios. Yo quiero poner un lugar seguro para que Dios more con su pueblo. Eso era la intención de David. Y Dios viene y dice, no serás tú, sino tu hijo va a edificar mi casa y yo te voy a dar a ti una casa. Entonces Dios le da la respuesta a su preocupación. Sí, la casa de Dios va a ser construida por el hijo de David. Y Dios le va a dar a él grandes bendiciones, un nombre exaltado y un reino eterno. Un reino eterno. Entonces David y su pacto conectan íntimamente la idea de rey y sacerdote. Porque David busca este pacto por causa de su deseo de ver la presencia de Dios en medio de su pueblo. No es solo realeza, sino es algo de su oficio sacerdotal. Ok, otras ideas en que vemos a David conectado con Melquisedec y ese sacerdocio. En 1 Samuel 21, por ejemplo, cuando él está huyendo de de Saúl, en 1 Samuel 21, versículo 6, él huye y él encuentra refugio entre los sacerdotes. Y los sacerdotes no tenían nada que ofrecerle, sino solo los panes de la presencia.
los panes que estaban ahí en la mesa en el lugar santo, en el tabernáculo. Entonces ellos le da a él y a sus compañeros los panes que solo podían comer los sacerdotes. David come el pan de los sacerdotes. En 2 Samuel 8:18 dice que los hijos de David servían como sacerdotes. Incluso sus hijos servían entre los ministros del templo. Incluso 2 Samuel termina con Abraham y David. David ofreciendo un sacrificio sobre el mismo monte donde Abraham había sacrificado a Isaac. David trae pecado, tristemente. No es la respuesta, aunque es un tipo de esa respuesta. Y en David vemos este pecado que trae una plaga sobre el pueblo de Israel. Pero Dios le manda ir y sobre una montaña, allí en medio de Sión, poder edificar un altar y ofrecer sacrificios. Y en este altar, Dios recibe la intercesión de David, diciendo, ¿por qué ellos deben sufrir por mis pecados? Que eso sea sobre mí, algo que Moisés había dicho. Y Dios los salva al pueblo de Israel de la plaga a través del sacerdocio de David. David ofreciendo sacrificio en el lugar que él compró para ser la sede, el fundamento del templo en la próxima generación. Entonces vemos a David como un rey sacerdote, un nuevo Melquisedec. Entonces, mis hermanos, tiene mucho sentido que David mismo diría en Salmo 110, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa idea parece venir de la nada y algunos intérpretes lo han presentado como una defensa de los macabeos y de muchas otras cosas. Pero en David mismo vemos conexiones con Melquisedec, ese rey sacerdote de Jerusalén. Y David anticipa ese hijo que va a construir la casa de Dios, que va a traer el reposo en la presencia de Dios, de todos sus enemigos. Va a establecer al pueblo de Israel. Y va a ser ese hijo prometido de David, quien es el rey sacerdote eterno. El rey sacerdote eterno. Otro texto que confirma esto, que solo voy a mencionarles, es 1 Samuel 2, 35 y 36. Un texto que habla del reemplazo del sacerdocio y usa el mismo lenguaje que el pacto davídico. Y nos hace pensar que quizás David y su pacto es la respuesta tanto a la necesidad de un rey justo como de un sacerdote fiel. Ok, mis hermanos, digamos, ahora hemos visto varias partes del desarrollo de esta idea de rey, sacerdote, profeta en el Antiguo Testamento. Y hay mucho más que considerar. Por ejemplo, solo para mencionar algunas ideas, Elías y Eliseo son presentados como profetas como Moisés. También vemos a Zacarías capítulo 3 y 6 que hablan de el Mesías, el rey nuevo de David, como un rey sacerdote. Y varios otros pasajes que describen la esperanza de nuevo éxodo del hijo de David en términos de un rey sacerdote. Entonces, mis hermanos, ahora vamos al Nuevo Testamento. Cristo, nuestro Señor, es la simiente de la mujer. El segundo Adán. Él es el hijo de David. Él es el hijo de Abraham. Y siendo el hijo de David específicamente, él es tanto el rey eterno como también el sacerdote conforme al orden de Melquisedec. En Lucas 1, 31 a 33, vemos la promesa que el ángel da a María. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Usa el mismo lenguaje del pacto davídico del 2 Samuel 7 y dice que Cristo es ese hijo
prometido. Por fin ha venido. En otros pasajes, como Mateo 1, la genealogía de Cristo se centra en David, el rey David, y como Cristo es su hijo. También los ciegos en el camino de Jericó hablan de él y claman diciendo, ten misericordia de nosotros, oh hijo de David. Y de ahí la entrada triunfal. Lo reciben diciendo, Hosana al hijo de David. Todo el Nuevo Testamento. Pablo resume su evangelio como ese anuncio de Cristo prometido por los santos profetas en las Escrituras, quien es, según la carne, de la descendencia de David. Nuestro Señor es el rey conquistador, aquel que se sienta en su trono, a quien Dios ha dado la vara de hierro para golpear a las naciones, aquel que Dios ha exaltado por encima de todos, todo nombre, para que todos se doblen delante de él. También es el sacerdote, aquel sacerdote quien purifica a su pueblo, que a través de su sangre, como una expiación, expía los pecados de su pueblo. Y también es, obviamente, en el libro de Hebreos 5 a 10, ese sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Entonces, mis hermanos, vamos a ir pronto a nuestro tiempo de respuestas. Y quiero solo decir, eso debe llevarnos a adorar a nuestro Señor Jesús. Él es el único que pudo hacer lo que Adán no hizo, que puede deshacer lo que Adán hizo. Y lo hace por ser rey, sacerdote y profeta. El rey conforme al pacto davídico, el sacerdote en la orden de Melquisedec y el profeta como Moisés. Él es nuestro Señor y solo en Él, el único mediador, nosotros podemos tener acceso a Dios. Entonces, mis hermanos, quiero ver si quizás algún detalle o alguna contribución de parte de ustedes que podemos seguir desarrollando y contribuyendo a esta idea y nuestro amor por Cristo como aquel mediador central en todas las escrituras. Bien, hermano Taylor. Sí, mi hermano. Agrade- Listo, mi hermano. Sí, concluyó, ¿verdad? Sí. Agradecerle a mi hermano Taylor por la oportunidad. Y también nos gustaría conocerlo a usted, que viene como, en qué iglesia pastorea, qué es lo que viene haciendo durante su ministerio. Cuéntanos un poquito sobre ello, Pastor Taylor. Listo. Pues yo tengo el privilegio de servir como uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana aquí en Santo Domingo, Ecuador, junto con el pastor Jorge Rodríguez. Y he servido aquí en Ecuador por alrededor de 10 años, cuando hicimos nuestro primer viaje en 2015, para conocer, para ver y de ahí poder presentar a nuestra iglesia en Arkansas, de los Estados Unidos, nuestro deseo de servir al Señor. Entonces, por varios años veníamos, enseñábamos, conocíamos a los hermanos y seguía estudiando y preparándome al mismo tiempo. Y de en 2020 nos mudamos tiempo completo acá. Servimos como pastor de la iglesia y también en el entrenamiento de pastores en los seminarios bautistas confesionales de varios países. También tenemos un programa en nuestra iglesia que llamamos la Escuela Pastoral, en que entrenamos a hombres. Tengo un curso grande sobre la teología bíblica. También estamos ahora estudiando la teología del pacto y es un tiempo muy precioso para estudiar, servir a los hermanos y prepararnos para servir a la iglesia en el futuro. Hablando de esos hermanos que vienen para estudiar con nosotros. Mi esposa es Ariel. Tengo 4 niños también, de las edades de 2 a casi 9 cumpliendo la próxima semana. Gracias, Pastor Taylor. Realmente gracias por su tiempo, por la exposición. Realmente muy impactante ver cómo estos tres oficios, ¿verdad?, recorren por todas las escrituras y llegan a su punto más alto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También permítanos presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Dei, Centro
Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios y les invitamos a que puedan unirse a nuestras diferentes redes sociales en donde compartimos nuestra información y también anunciarles nuestros próximos cursos. Está víspera de iniciar el curso Ética y Práctica Profesional. Esto como parte de nuestro centro de capacitación profesional que está impartido por el hermano Eric. Y también vamos a estar dictando un curso de teología bíblica del Nuevo Testamento, que también será impartido desde el 13 de noviembre. Invito pues a que puedan considerar estos cursos para su capacitación. Bien, mis hermanos, agradecerles por este tiempo. Vamos a cerrar la transmisión. Agradecerle a Pastor Taylor por este tiempo, tal vez unas últimas palabras de agradecimiento a los hermanos y de ánimo a que sigamos estudiando la palabra del Señor, Pastor Taylor. Sí, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo en acompañarnos en esta tarde y espero que el Señor les llene con un amor profundo por su palabra. Que nunca lleguemos a pensar que, pues ya he leído la Biblia, he estudiado la Biblia por mucho tiempo, no hay nada más que aprender, sino que seamos humildes, reconociendo que la Biblia es tan profunda, joyas tan ricas, y debemos ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, hombres diligentes que servimos al Señor siendo de día. En la noche viene, el tiempo de descanso viene, sino que sirvamos al Señor estudiando su palabra, predicándola fielmente, viviéndola en nuestras vidas. Entonces, que cada vez que estudiemos, que amemos a Dios más y que eso también nos lleve a amar a nuestro prójimo más también, a poder poner en práctica cada estudio. No simplemente poder jactarnos de lo que hemos aprendido, sino también poder decir, eso me lleva a amar más a Cristo, a ver más mi necesidad y poder adorarle y decirle a otros que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y Él es un Salvador perfecto y suficiente. Gracias, Pastor Taylor. Cerramos la transmisión, hermanos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos.